Bueno, señores, señoritas, estudiantes, como pudieron ver en el video, vamos a ver en este día sobre los ecosistemas. Cuando vimos la diversidad o la biodiversidad, ¿no es cierto? Les decía que para esto se tiene tres factores, ¿sí? El factor genético, el factor de las especies y el factor de los ecosistemas. El factor genético, el nombre lo está indicando, ¿no? Está en los genes. De los genes se desprenden las distintas especies, ¿no? ¿Por qué? Porque en los genes están las características hereditarias de cada una de estas, que les hacen especies únicas en algunos casos, ¿no es cierto? Y en otras especies variadas. Pero estas especies deben desarrollar sus actividades ¿en qué? En los ecosistemas. De acuerdo a esto, ¿no es cierto? Las distintas especies pueden sobrevivir, ¿sí? Pueden desarrollarse de una manera favorable. Pero muchas de las especies, debido a sus cambios climáticos, cambio de hábitat, comienzan a desaparecer. ¿Por qué? Porque los ecosistemas de estas especies están cambiando, ¿sí? Ustedes pudieron ver cuando hablamos de ecosistema, ¿no es cierto? Es un sistema en el cual cada población básicamente desarrolla todas sus actividades. Por eso decía que hay ecosistemas naturales y hay ecosistemas artificiales, ¿no? ¿Sí? Entonces, ven, es muy importante la preservación de estos ecosistemas, porque si no se preservan, simplemente las especies desaparecen. No solamente de animales, ¿no? Sino también de plantas. Y ustedes saben que las plantas y animales para nosotros son de vital importancia. ¿Ven? Entonces, es muy importante, ¿no? A ver, señorita Franco Dulce, ¿qué ecosistemas naturales se conocen o observan el video? Y verán que esto ya se ve desde la escuela, ¿no? No es que recientemente. Lo que es biología, esto vemos desde el primer año de básica. Se repite, se repite y se repite. Química es materia nueva, pero biología no. Biología no. Biología se relaciona con ciencias naturales o entorno natural y social que se llamen básica. Así que no es materia nueva. Señorita Armas, ¿cuáles son los ecosistemas naturales? El bosque, la selva, En forma general, por favor. mm, terrestre y acuático. Ya, muy bien, ¿no es cierto? Tenemos el ecosistema terrestre y tenemos el ecosistema acuático. Pero ven, aquí también pocas personas le consideran como ecosistema al ecosistema aéreo. Me han de decir, licenciado, ¿pero por qué? ¿Dónde están las aves? Volando, ¿no es cierto? Ven, ¿y por qué muchas veces le pasan del alto a esto del que es el aire, ¿no? Ustedes han de haber oído de las aves migratorias, ¿sí? Que van de un lugar a otro. ¿Para qué? Una para cambio de estación, ¿no es cierto? Y la otra para poder reproducirse. Pero ven, este ecosistema está siendo modificado y mucho o muchas de las aves migratorias están perdiendo su rumbo. Ven, y al perder su rumbo, este tipo de aves tiende a morir, ¿no? Ven, ¿alguien sabe por qué las aves pierden su rumbo? O las aves vienen con GPS. ¿Alguien tiene la idea? ¿Tiene alguna idea, no? A ver, ¿por qué creen? Y es una de las actividades del hombre que produce esto. A ver, ¿qué creen que es? Y se produce por millones este artefacto. A ver, ¿quién cree que es? Podría ser por la dirección del viento. No, eso digo, la dirección del viento, el hombre no lo maneja. El hombre no lo hace. Es por esto.
¿Qué es eso? Para el teléfono. ¿Qué? Perdón, se prendió esta cosa. A ver, que no le escuché muy bien porque justo se me prendió. Por el celular. Es decir, ¿qué tiene que ver el celular con las aves? Las personas que han viajado en avión, ¿no es cierto? ¿Qué les dicen el rato de despegar y el rato de aterrizar? Que por favor todo dispositivo electrónico sea apagado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los celulares emiten ondas, trabajan por medio de ondas, ¿no? ¿Sí? Bien, si esto le hace a un artefacto especializado, imagínense a las aves. Estas ondas están en el aire, el espectro, ¿no? Radiotécnico. Bien. Entonces eso hace que las aves pierdan su rumbo, si se dan cuenta. Por eso los teléfonos convencionales por medio de un alambre, ¿no es cierto? Es diferente. Pero los celulares trabajan por medio de ondas. Se está produciendo esta situación. En el ecosistema terrestre, ¿no? Ahí sí tenemos básicamente lo que me decía la señorita Armas. La tundra, la sabana, la pradera, ¿sí? En fin, son algunos, ¿no? Diferentes tipos de ecosistemas. Y en estos ecosistemas se van desarrollando las distintas especies de flora y de fauna, ¿sí? Pero les pongo un ejemplo. Es lo mismo el ecosistema de páramo al ecosistema polar. ¿Es lo mismo? Verán que a mí me gusta dar las clases haciéndoles reflexionar a ustedes, ¿no? Si se han de haber dado cuenta. ¿Creen que es lo mismo? El páramo es frío, el polar es frío. A ver, digan algo, No digan es algo. lo mismo, porque cada uno tiene, Bueno, no no es es lo lo mismo. mismo porque cada uno tiene diferentes temperaturas. Bueno, pero los dos son fríos, ¿no? Sí. Como dice la señorita Pillajo, no es lo mismo. Aunque los dos son fríos, básicamente en los páramos tenemos temperaturas así bajo cero en algunas ocasiones, pero en los polos, sí, casi siempre tenemos temperaturas bajo cero. Vean, y les pongo un ejemplo. ¿Qué tal si yo le traigo un oso polar al páramo y llevo un oso de anteojos al polo? ¿Creen que sobrevivan? No, no es cierto, pero posiblemente sí hay una posible, valga la redundancia, de sobrevivir, ¿no? Pero ¿por qué no pueden sobrevivir? Vean, cada uno de estos tiene características específicas. El color blanco de la piel o del pelaje del oso polar, ¿para qué creen que sirve? Sí creo que estuvo en el video la razón. ¿Para qué le Para, sirve? Ya, para para, camuflarse. exactamente, para camuflarse, ¿no es cierto? Si yo le traigo ese oso acá, ¿creen que se va a camuflar fácilmente? No, no es cierto. Y lo mismo pasa con el oso polar. Si yo le llevo allá, ustedes saben que los cazadores hay bastantes, le pueden cazar allá. ¿Sí? La otra, ¿qué le da la protección a los animalitos para soportar el frío? Es la grasa que acumula, ¿no es cierto? No es el pelaje. Vean, obviamente que algo sí le da el pelaje, ¿no? Pero al oso polar lo que le protege del frío polar es la grasa que acumula, perdón, en sus alimentos. ¿Sí se dan cuenta? Es una misma especie, ¿no? Oso, ¿sí? Pero que se formaron en diferentes tipos de ecosistemas. Posiblemente se pueden adaptar, ¿no? Porque eso es la especiación, ¿sí? Y de ahí vienen las leyes, los principios de Darwin y de Lamarck, ¿no? Que las especies mejor adaptadas son las que sobreviven. Bien, aquí hubo dos ejemplos tácitos, ¿sí? ¿De dónde son las jirafas? Eso sí han de saber. ¿De dónde son? De África. De África, ¿no es cierto? ¿De dónde son los canguros?
A ver, Australia. australianos, ¿no es cierto? Vean, estas dos especies las trajeron acá, ¿sí? Uno de estos, si hablamos de la jirafa en Loja, logró sobrevivir algunos años, ¿no? Pero vean, murió. Trajeron nuevamente a esta especie y no duró mucho tiempo. ¿Por qué? Porque no pudo adaptarse, ¿no es cierto? Porque no era su ecosistema. Aunque trataron, ¿no es cierto?, de habilitar ese ecosistema, simplemente no lo pudieron hacer. Igual que los canguros, ¿no? Vinieron al zoológico de Guayabamba, trataron de, como les digo, de dar la forma al ecosistema de estos canguros, pero tampoco sobrevivieron, ¿sí? ¿Por qué? Porque no pudieron adaptarse, porque sus ecosistemas son diferentes, ¿sí? Bien, y así se puede dar un montón de ejemplos, ¿no? Vean, aquí en el país, Ecuador, ¿no es cierto? Somos un país pequeño, pero tenemos gran diversidad de animales, ¿sí? Gran diversidad de plantas. Vean, entonces muy importante esta situación. Ve otro ejemplo claro. Los leones de circo. Ustedes saben que ahora ya no es permitido, ¿no?, que los circos tengan leones. Y muchos de estos fueron a parar al zoológico de Guayabamba. ¿Por qué creen que los leones no fueron soltados nuevamente en su hábitat natural? A ver, Porque ya no se podrían sobrevivir ellos solos afuera. ¿ya? Por una palabrita, instinto. Perdieron su instinto de caza. ¿Por qué? Porque ya tenían fácilmente su alimento, ¿no? Aunque bueno, aunque los circos no les alimentaban bien. Vean, entonces perdieron el instinto de caza. Y si se le llevaba nuevamente a digamos, a la sabana africana, prácticamente estos animalitos podrían haber muerto, ¿sí? Que ustedes saben que ahí hay clanes, ¿no? Entre los animales. Y uno para entrar a un clan tiene que luchar. Vean, entonces, estos animalitos, vean. Entonces, todo esto, ¿no es cierto? Hablamos del ecosistema terrestre. En cuanto al ecosistema acuático, ¿sí? Están los mares, ¿no es cierto? Están los océanos, ¿sí? En otras palabras, tenemos agua dulce y agua salada, ¿sí? En agua dulce básicamente están los ríos, lagos, lagunas, ¿no? En agua salada son los mares y océanos. Todos estos tienen características especiales, ¿no? Los mares, ustedes saben que el agua es salada, ¿sí? No es apta para el consumo humano. Si nosotros tomamos esa agua salada, ¿qué pasa? Nos podemos deshidratar y nos da más sed. ¿Vean? ¿Sí? Entonces, cada ecosistema tiene diferentes, ¿no? Por eso ustedes han de haber oído que ciertas especies no pueden sobrevivir en el mar, ¿no? Y otras especies no pueden sobrevivir en los ríos por las condiciones. Aunque sí se ha dado lugar a encontrar tiburones en ríos. ¿Ven? Simplemente se adaptaron. ¿Ven? Entonces, eso ayuda también. Pero bueno, ¿alguien sabe por qué se llama mar muerto? Por el exceso de sal que tiene y no puede ningún animal vivir ahí o Exactamente, tomar ¿no? el agua. El mar muerto tiene un exceso de salinidad, ¿sí? Y ninguna especie puede soportar eso. Por eso se le llama muerto, porque no hay un organismo vivo. Aunque existen estudios que dicen que sí hay alguna especie de organismo, ¿no? Pero solamente son estudios preliminares. Bien, entonces los diferentes ecosistemas, como ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, ayudan al desarrollo de las distintas especies. Pero si nosotros como seres humanos destruimos esos ecosistemas, ¿sí? ¿Qué pasa? Que las especies tienden a desaparecer, ¿sí? O tienden a mutar, o tienden a cambiar sus formas de vida, ¿sí? Vean, entonces muchas de las actividades humanas han hecho que se destruyan los diferentes tipos de ecosistemas. Vean aquí mismo en Quito, en la zona de aquí de Quitumbe, todo esto, era puro árbol. Ustedes ni nacían, era árboles. Y ahora imagínense, solamente la parte de Fundeporte tiene
una pequeña cantidad de árboles, ¿no? El resto, ¿qué ha pasado? Se ha cambiado por árboles de cemento, las casas. Bien, aquí había una especie nativa, como yo les he dicho siempre, la del colibrí. Ahora ya no hay. Por ahí se encuentran un colibrí. Es algo bonito, ¿no? Porque el colibrí del Quito tenía una coloración verde, verde brillante. En Puerto Quito sí hay colibrís. Sí, ustedes pueden ver ahí hay rojos, verdes, amarillos. Pero el colibrí de Quito tenía una coloración muy especial y era más grande. Vean, esa especie ya no se le ve aquí, ¿no? Vean en Estados Unidos las ardillas. ¿Sí? La vida de la ardilla, ¿qué era? Recolectar bayas, ¿para qué? Para que en la temporada de invierno tengan que comer, ¿no? Ahora, ¿qué pasó con las ardillas? Vean, como invadieron sus espacios, ellos invaden los espacios de los humanos, encuentran la comida más fácilmente. Al encontrar la comida más fácilmente, ¿qué hacen ellos? Se hacen como una, ¿cómo les puedo decir? Una persona vaga, ¿no es cierto? Como dicen, ya tengo aquí comida facilito, ya no hago esto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ustedes saben que en las épocas de allá en Estados Unidos, ciertas regiones, los inviernos son bastante fuertes y las ardillas ya no pueden salir, ¿no es cierto?, a invadir las casas. ¿Y qué pasa? Están muriendo de hambre porque ya no recolectaron para esa temporada. Bien, entonces, por eso es fundamental mantener los distintos tipos de ecosistemas, ¿no? Y no invadir de las otras especies, porque cambiamos básicamente su forma de vivir, ¿sí? Y muchas veces les hacemos muy suave ese tipo de sobrevivencia y simplemente cambiamos la manera de estos. ¿Ven? Aquí en nuestro país, vean, no sé si vieron las noticias, lo que pasó en Guano. Eso no se veía hace muchos años, ¿no? Aquí en Quito, aquí en Ecuador. En Guayaquil, bueno, sí se dan las inundaciones, pero sí veían cómo se llevaban los carros, ¿no? En otros países sí eran naturales, pero aquí no. ¿Por qué? Por el cambio del ecosistema, ¿no es cierto? El cambio climático y está afectando a todas las personas. ¿Ven? ¿Por qué? Porque simplemente estamos atentando contra estos tipos de ecosistemas. Estamos dañando con nuestras actividades los ecosistemas, ¿no? Ven. No sé si tienen alguna pregunta, por favor, hasta aquí. ¿Les quedó claro esta partecita de los ecosistemas? Bueno, hay dos cosas. ¿Me entendieron todo o no entendieron nada? Ven, cuando hablamos también de los ecosistemas artificiales, como decía en el este, ¿no? ¿Cuáles son estos? Son los hechos por la mano del hombre. Vean, uno de los ecosistemas artificiales son las represas, ¿no? Vean, para agua o las centrales hidroeléctricas que se llaman, ¿no? Vean, muchas de estas represas están haciendo, primero, que cambien el cauce de los ríos. Y otras, vean, aquí en Napo, aquí tenemos algo muy claro, ¿no? Cómo se está destruyendo. Vean, la carretera ya no hay. Vean, porque los cauces del río fueron modificados. Vean, se han de haber visto en las noticias eso, ¿no? Vean, y el gobierno está más interesado, en este caso, en el petróleo, no en la gente que vive en sus alrededores. Vean, según oía hoy en las noticias, decían que esperan que los derrumbes lleguen hasta 50 metros hasta la primera casa para recién evacuar. Imagínense lo que debería ser prioridad de la gente, ¿no? Si se dan cuenta. ¿Y por qué se está produciendo eso? Por esta represa, la Coca-Cola Sinclair, ¿no? Que queda por allá. Vean, imagínense. Entonces, todo eso está haciendo que
ciertos ecosistemas vayan cambiando y la naturaleza se está revelando. ¿Ven? Si no hay esta revelación de la naturaleza, simplemente las diferentes especies tienden a desaparecer.